Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Soberano y eterno Creador, Padre eterno de la gloria, alabamos tu nombre y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por un día más que usted nos permite como su cuerpo, Padre, estar aquí reunidos para bendecir y alabar su nombre, Dios. Ante ti solamente ponemos nuestras vidas, Dios. Ante ti ponemos aquello que se va a compartir, Padre Santo. Que su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros nos dé el discernimiento para poder comprender su palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. En el dulce nombre de mi Señor Jesús. Amén. ¿Cómo han estado, hermanos? Esperando que el Señor los esté bendiciendo grande y poderosamente. Un año más que el Señor permite que sigamos como iglesia proclamando la verdad del Evangelio. Y eso es algo de bendición. Amén. La vida de cada uno de nosotros como personas, como individuos, está marcada por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Cuando hacemos cosas buenas y nos encaminamos por una senda marcada, ¿verdad?, en la cual nosotros vamos poniendo nuestros pasos, nuestras metas, y tratamos de regirnos a ella, por lo general podemos llegar a una meta. Pero cuando nosotros nos limitamos solamente a hacer lo básico, esencial y necesario, vamos a obtener como resultado también resultados básicos, nada más, que no van a ir más allá de lo que nosotros pensamos. Simplemente nos vamos a limitar a hacer lo básico y por ende vamos a obtener ese mismo tipo de resultados. En el año de 1996, ¿a cuántos les gusta el deporte antes que nada? ¿Pueden alzar la mano a los que les gusta el deporte? Bueno, no, yo pensé que iban a alzar la mano más, ¿verdad? No es una iglesia muy deportista, entonces parece. Bueno, en el año de 1996, por primera vez, el país obtuvo una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Por primera vez, obtuvo una medalla de oro en Juegos Olímpicos. ¿Recuerdan el nombre Jefferson Pérez? ¿Sí saben quién es Jefferson Pérez? ¿Verdad? Jefferson Pérez es considerado el mejor deportista en la historia del país, ¿verdad? El mejor deportista en la historia del país. Un azuayo, ¿verdad?, que cumplió una meta, por así decirlo, a la edad de 22 años, ¿verdad? En los Juegos de Atlanta en 1996, por primera vez el país estaba en un podio, ¿verdad? De repente amaneció un día y todo el mundo se enteraba de que un deportista azuayo de 22 años había ganado medalla de oro. Hasta ese entonces, al menos a nivel global, ¿verdad?, a nivel de lo que es el país, muy poco se sabía, no sabíamos quién era Jefferson Pérez, ¿verdad? Recién después de que ganó la medalla de oro es que empezamos a averiguar, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Verdad? ¿De dónde salió? ¿De qué deporte es la medalla? ¿Verdad? Y de ahí recién se empieza a averiguar un sinnúmero de cosas sobre la historia de este deportista. Ahora, el ganar una medalla de oro es estar definitivamente en la élite del deporte mundial. Y para llegar a ese punto, definitivamente Jefferson Pérez no se tiene que haber limitado a un entrenamiento básico, sino que él tiene que haber ido ¿dónde? Mucho más allá, ¿verdad? Para empezar, el tipo de deporte que él practica es un deporte muy complicado, de mucho desgaste físico, ¿verdad? Solamente el hecho de pensar en ese tipo de caminata, ¿verdad? Si así nomás uno se pone a caminar rápido y empieza a sudar, ahora imagínate el tipo de marcha, ¿verdad?, que implica un mayor desgaste todavía. Bueno, en ese deporte en el cual, si uno ve las competencias, la gran mayoría de los atletas que están en ese ámbito tienen por lo menos una estatura
de 1,85, 1,90, ¿verdad? Cosa que a ellos les ayuda, ¿verdad? Con relación a los largos zancos, ¿verdad? Largos trancos, para poder avanzar en una forma mucho más rápida. Esta persona, Jefferson Pérez, era una persona que mide solamente 1,67 m. Imagínense, compitiendo con personas que medían más de 20 centímetros más que él, que su zanco, su trancada era mucho más larga, ¿verdad? Él tenía que imprimir, ¿qué? Un esfuerzo aún mayor. Un esfuerzo mayor, ¿para qué? Para poder equiparar en cuanto a lo que él tenía en ventaja de estatura, ¿verdad? Y poder llegar en las posiciones que él tenía. En algún momento me puse a leer un poco sobre Jefferson Pérez, ¿verdad? Y sobre el tipo de entrenamiento que él tenía, ¿verdad? El tipo de entrenamiento que él tenía era muy exigente, realmente. Imagínense, ¿cuántos conocen? ¿Se han ido por la carretera esa que llega a Cuenca por el Cajas? ¿Verdad? ¿Sí saben a qué altura llega eso? Está alrededor de los 4.000 metros, ¿verdad? Alrededor de los 4.000 metros. Bueno, en esa carretera o en ese tramo de la vía, en ese entonces no era como está ahora, pero hacia el Cajas era la parte de entrenamiento de él, ¿verdad? Él todos los días, alrededor de 5 de la mañana, estaba trepando el Cajas, practicando. Imagínense 5 de la mañana en el Cajas. 5 de la mañana. Si orar nos da pereza 5 de la mañana. ¿Amén o no amén? Si orar nos da pereza. Ahora imagínense levantarse 5 de la mañana para estar trotando, ¿verdad? Para estar haciendo la marcha en ese frío. En ese frío. Oiga, yo me acuerdo hace unos años, hace un par de años estuve por ese sector del Cajas y me fui precisamente a la parte más alta, donde está el parque del Cajas, donde están las lagunas y todo eso. En ese entonces, cuando salimos de ahí, como no cargaba vehículo, me tocó salir a la carretera, salir del parque, salir a la carretera para esperar que pase el bus. Cuando salí me decían, no se preocupe que ya mismo pasa, espera en el parqueadero, ¿verdad? Hermano, y la temperatura empezó a bajar y a bajar. Y empiezan los truenos. Oiga, hermano, nunca sentí unos truenos como eso, ¿verdad? Era como que el trueno me reventaba aquí en la cabeza prácticamente ya, ¿verdad? Un poquito más, ya estábamos cerquita del cielo. Señor, estoy más cerca de ti ahorita, ¿verdad? Es decir, cerquita, ¿verdad? Y empezaba el frío, ¿verdad? Y estoy hablando de 2 de la tarde, ¿verdad? Y empezó un frío tal, ¿verdad? Que estábamos ahí, me acuerdo, con mi hija, estaba con mi familia, mis 2 hijos, mi esposa, y estaba mi suegro también. Y yo me empecé a preocupar. ¿Por qué me empecé a preocupar? Porque empezó a bajar tanto la temperatura que yo vi que mi hija empezó con los labios, se le empezaron a poner morados. O sea, ese frío. Ahora imagínense, 5 de la mañana, ¿cómo habrá sido ese frío, verdad? Bueno, pero en ese ámbito, en ese esfuerzo, es que precisamente este atleta se empezó a desarrollar. O sea, definitivamente él empezó a hacer cosas que quizás la mayoría no lo hacía, ¿verdad? Simplemente muchos se limitaban ¿a qué? Al entrenamiento básico. Por ende, los resultados de sus entrenamientos también eran resultados ¿qué? Básicos, ¿verdad? Solamente básicos. De repente alcanzaban para un campeonato nacional, pero no iba más allá. Él fue mucho más allá. Ahora, en el ámbito cristiano, que es el que nos compete, en el ámbito espiritual, que es lo que nos compete en este momento, muchas veces nosotros también nos limitamos exactamente a lo básico, a lo que dice la palabra. ¿Cuántos trabajan en empresa actualmente? ¿Cuántos pueden alzar la mano los que trabajan en empresa, en relación de dependencia en una empresa? ¿Verdad? Normalmente, ¿qué pasa? Uno se rige ¿a qué? A horarios, ¿verdad? A horarios de trabajo. 8 de la mañana hasta las 12:30.
de ahí viene la hora de almuerzo, hora 45 minutos, dependiendo de la empresa, ¿verdad? O en algunos casos dan 30 minutos de verdad, dependiendo de la empresa, ¿verdad? Luego llegas otra vez y de ahí viene la salida, más o menos ¿qué hora? 5 de la tarde, ¿verdad? Normalmente. Yo ya tengo muchos años que no trabajo en entorno de empresa, en entorno de dependencia. Pero yo me acuerdo que muchas veces eran 4:45, ¿verdad? Y ya todo el mundo estaba listo, ¿verdad? En ese entonces era tarjeta, con la tarjeta en la mano, ¿para qué? Para marcar y salir. Yo me acuerdo que habían colas a veces, 5 de la tarde para marcar la tarjeta. Colas a las 5 de la tarde para marcar la tarjeta en ese entonces. ¿Por qué? Porque decíamos, mi horario de trabajo terminó. Y con mi horario de trabajo terminó, ¿qué hago? Me voy. Y nos limitábamos simplemente muchas veces a un horario de trabajo, ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese entonces eran las tarjetas que habían, las tarjetas para marcar, que después se cambiaron a los famosos biométricos, ¿verdad? ¿Por qué se cambiaron? Porque ¿qué hacía mucha gente? Mucha gente le decía, oye, ¿tú vas a llegar temprano mañana al trabajo? Sí, yo voy a llegar tarde, no seas malito, márcame la tarjeta, ¿verdad? Venía otro y marcaba la tarjeta a las 8 y terminaba llegando la persona, ¿a qué hora? 10 de la mañana, ¿verdad? Pero no. Por eso se empezaron a cambiar a los famosos biométricos. Ya no se podía sacar el dedo para decir, márcame la tarjeta, ¿verdad? Ya no se podía, definitivamente. Pero nos limitábamos siempre a lo básico, ¿verdad? Ay de aquel jefe que nos pidiese algo 4:30 de la tarde. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Jefe, mire la hora que es. No voy a terminar hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? No voy a terminar. Hoy en día es que ya no sucede eso. Nos toca trabajar o quedarnos un poco más. ¿Por qué? Porque el trabajo es cada vez más escaso y tenemos que quedarnos para trabajar más, definitivamente. Ahora, volviendo al ámbito espiritual, muchas veces nos limitamos también a lo básico, a hacer simplemente lo que dice la palabra del Señor. Y eso no es solamente de ahora, eso viene de muchos años atrás, del mismo tiempo del Señor Jesucristo. Quiero invitar a abrir sus Biblias al libro de Mateo, capítulo número 5. Mateo 5. Vamos al versículo base de la prédica. Versículo número 41. Mateo 5, 41. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él ¿cuánto? 2. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué tanto en nuestras vidas nosotros hacemos más allá de lo que tenemos que hacer? ¿O simplemente nosotros nos limitamos a hacer lo básico y esencial para tener lo que tenemos? ¿O para hacer lo que nos piden nada más? El Señor Jesucristo nos invita en esta parte de la Biblia a ver mucho más allá de lo básico, mucho más allá de lo que hasta ese entonces se venía cumpliendo o se venía haciendo de parte del pueblo del Señor. Se limitaban solamente a regirse por unos mandamientos rígidos en la cual decía, yo tengo que hacer esto y me limito solamente a hacer esto y yo no voy a ir más allá de lo que me dice la palabra del Señor. Regresemos por favor al versículo 38 del mismo Mateo 5. Dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cómo es nuestro actuar con relación a aquellas personas con las cuales no tenemos alguna afinidad o no tenemos un lazo entrañable de amistad o de amor? ¿Cómo es nuestra relación quizás con aquellas personas con las cuales podríamos decirlo así, tenemos puntos tocados, o con las cuales de repente personas no nos gusta tratar mucho? ¿Cómo es nuestra relación con ellos? Y es precisamente en ese entorno en el cual nos está hablando la palabra del Señor. El Señor nos dice en su palabra, y más adelante lo podemos leer, Él nos dice, debes amar a tu familia, amar al hermano, amar al prójimo. Y es verdad, a nuestra familia la amamos, ¿verdad? Podemos tener inconvenientes con nuestros cónyuges, podemos tener inconvenientes con nuestros hijos, podemos tener inconvenientes con nuestros padres, podemos tener inconvenientes con cualquier persona dentro del entorno familiar. Con cualquiera de ellos nos podemos enojar, pero ¿saben qué? Al final del día, ¿qué sucede? Siguen siendo tu familia. ¿Y a qué punto vamos a llegar? Que el perdón va a llegar, de una u otra manera, en alguna parte, en algún momento, en algún punto, esa relación se va a tener que limar, ¿verdad? Se va a tener que limar. ¿Por qué? Porque es tu familia, ¿verdad? De repente por intervención de otros, ¿sabes qué? La situación hay que arreglarla y se arregla. De una u otra manera, por más que de repente tu hijo te haga renegar cuando le dices, ayúdame con tal cosa, ¿verdad? Tienes que hacer esto, por favor, ayúdame con esto. Y el muchacho o la chica no te ayuda, te pone de mal genio, ¿verdad? Cuando de repente tu padre no te quiere escuchar lo que tú dices, no entiende lo que tú le estás diciendo y tú dices, mi papá no me comprende, se pone difícil, tú te molestas con tu padre, pero al final sigue siendo tu papá. Al final sigue siendo tu hijo y eso no lo va a quitar absolutamente nada ni nadie. Y esa relación se va a restablecer. El Señor Jesucristo dice, ¿qué hay de más? ¿Qué hacemos de más cuando nosotros amamos a aquellos que nos aman? ¿Qué estamos haciendo de más? No estamos haciendo de más absolutamente nada. No estamos haciendo de más absolutamente nada. Pero ¿qué hay de aquellos con los cuales nosotros tenemos inconvenientes? ¿Qué hay de aquellos con los cuales nosotros tenemos problemas? ¿Cuál es nuestra reacción con ellos? ¿Cuál es nuestra reacción con esas personas que de repente buscan tener pleito con nosotros? Buscan tener inconveniente con nosotros. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando alguien que de repente no le tenemos el cariño, amor o aprecio suficiente, más por el contrario, hay algún tipo de aversión, por así decirlo, ¿verdad? De decirle, ¿sabe qué? Mejor lo tenemos de lejos. Viene esta persona y nos hace algo que nos afecta. ¿Cómo reaccionamos cuando una persona que no nos cae bien viene y nos hace algo? ¿Qué pasa cuando de repente alguien nos insulta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuántos manejan aquí? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es manejar hoy en día en Guayaquil? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Verdad? Aquellos que trabajan manejando un vehículo, ¿verdad? Usted de repente va de lo más tranquilo manejando, cuando viene y alguien se le cruza, ¿verdad? Se te cruza, ¿verdad? Y de paso es más bravo, ¿verdad? Baja la ventana y manda saludos a toda tu familia. De paso son más bravos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ahí? Dios te bendiga. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cómo reaccionas cuando, oiga, una de las cosas que más pasa, al menos en muchos lotes,
no sé en esta parte de las orquídeas, al menos en muchos lotes, una de las cosas que más pasan y que a mí realmente me molesta, y ahí pido mucha paciencia de parte de Dios, es el hecho de que aquí todo el mundo que tiene su perro, todo el mundo dice, por precaución, debo de tener mi perrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente? La gente abre la puerta y el perro sale. ¿Y qué hace el perrito? ¿Va a pasear nada más? No, ¿verdad? ¿Qué empieza a hacer? Empieza a hacer sus deposiciones aquí, allá y acá, ¿verdad? Y hay ocasiones que el perro parece que tuviera algo contra ti, ¿verdad? Porque escoge afuera de tu casa para siempre dejarte ese adornito ahí. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando tú sales bien de tu casa, verdad? De repente vas apurado, ya tengo que irme, y ni bien vas saliendo y afuera de tu casa está el regalo que te han dejado ahí. Gracias, Señor. Bendice al perro y a su dueño. ¿Cómo reaccionamos nosotros con eso? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionamos? O sea, son cosas a veces que decimos sin importancia, pero son cosas que nos quitan paz. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que pasa por mi barrio? Que eso incluso ya se ha hablado. Del asunto de que por favor, que no suelten los perros y todo eso. Yo en mi casa tengo dos perros, uno enano y otro más grande, ¿verdad? Tengo dos. Se habla de que por favor no lo suelten, y si lo sueltan, por favor que recojan, ¿verdad?, aquello que hacen los perros. Yo siempre trato cuando lo saco, trato de llevar la fundita, ¿verdad? Y ni siquiera lo saco en el barrio, sino que lo llevo a otro lado, pero igual llevo una funda, igual. Esa es una de las luchas que yo tengo con mi hijo, cuando le digo, saca el perro, pero lleva funda, ¿verdad? Yo creo que le da asco el hecho de agacharse y recoger ahí, ¿verdad? Y por lo visto bastante le da asco también eso con la cara que me hicieron, ¿verdad? ¡Coge! Y si de repente la funda tiene hueco y te vas a ensuciar, ¿verdad? Situaciones que pasan a veces, ¿verdad? Trato de hacerlo, pero ¿qué sucede? Hay en especial un vecino, una vecina, que de repente dice, cuando tú oyes, uy, se salió el perro, y ese uy, se salió el perro, salen disque a verlo. El perro anda por allá y ellos están viendo para allá así. Si el perro camina para allá, empiezan a ver para el otro lado. ¿Para qué? Para decir que de repente no se dan cuenta cuando el perrito ha hecho sus deposiciones. Y así pasa, ¿verdad? Y así pasa, pues, así sucede. Dice mi esposa, es que no saben vivir. Es que no saben vivir, vienen y sueltan nomás los perros, ¿verdad? Y así un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que a veces crean un malestar en uno y dice, o sea, esta persona lo hace ¿por qué? Porque quiere fastidiar. Y cuando de repente sale alguna situación con este tipo de personas, ¿cómo reaccionamos nosotros? Miren lo que dice la palabra del Señor, pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué nos dice? Vuélvele la otra. ¿Qué hacemos nosotros si alguien nos alza la mano? ¿Evangelio muscular? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nos ponemos muy literales ahí, ¿verdad? ¿No? Al que te da en la derecha, dale la otra mejilla, ¿verdad? Difícilmente me veo en esa posición, otra mejilla, ¿verdad? Es difícil, pero el Señor nos dice, anda más allá. Anda más allá. Cualquiera que te quiera hacer daño, no le respondas. Pero ahí vienen los famosos refranes que han venido saliendo durante tantos años y que vienen saliendo dentro del cristianismo. Por ejemplo, un refrán muy conocido, ¿verdad?, dentro del ámbito cristiano es, soy manso, ¿pero qué? Pero no menso. No, es que el que busca a Nelson Luzuriaga lo encuentra. Soy cristiano, sí, pero todo tiene su punto. ¿Decimos o no decimos así?
¿Amén o no amén? El que me busca, me encuentra. Y esa es la parte que dice el Señor Jesús. No hagas eso. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo. Pero yo te digo, anda más allá de aquello. Anda más allá de ese ojo por ojo. Porque así como no hay sacrificio en amar a los que te aman, tampoco está bien que tú contestes a aquel que te hace algo mal a ti. No hay sacrificio, no hay esfuerzo en amar al que te ama. Tampoco hay nada de más cuando tú respondes a aquel que te hace el mal a ti. Y es precisamente en ese ámbito que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Es precisamente en esa parte. ¿Por qué? Porque es la parte más difícil. ¿Cuál es la parte más difícil de cada uno de nosotros? Que empieza a trabajar en ese yo. Empieza a trabajar en el ego. En esa parte empieza a trabajar en cada uno de nosotros el Señor. No des lo básico. Miren lo que dice Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que si vuestra justicia no es mayor de la que escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo eran los escribas y fariseos? Se apegaban en forma recta y total a lo que decía nada más la palabra, o al menos así lo decían. Y al menos así querían obligar a la gente a que se rijan solamente a lo que era la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no me malinterpreten también, que si de repente alguien viene y les cae a golpe a ustedes y usted dice, ay, pégame porque soy cristiano. Yo no estoy diciendo eso. Yo me acuerdo, dentro de un libro que leí de Franklin Graham, él contaba una anécdota. La semana pasada estábamos hablando sobre lo que era el legado. Y una persona que dejó un legado para su familia definitivamente fue el evangelista Billy Graham. Y él contaba una anécdota precisamente sobre el papá. Él decía, yo me acuerdo una vez, dice, yo recuerdo en una ocasión, yo era pequeño, dice, vino un hombre a nuestra casa. Vino un hombre a nuestra casa. Y cuando él llegó a nuestra casa, dice, empezó a hacer problema, empezó a insultar, ¿verdad? Y mi padre salió, dice, y habló con él. Pero el hombre se puso violento, el hombre se puso difícil, empezó a hacer problema, ¿verdad? Y empezó a hacer un sinnúmero de situaciones. ¿Qué sucedió? Mi padre dice, yo recuerdo, tengo grabado eso, él vino y de un solo golpe lo tumbó. Le aplicó el evangelio muscular. Lo tiró al piso. Billy Graham lo tiró al piso de un solo golpe. Pero dice, lo que me sorprendió, dice, no fue el hecho de que vino y lo golpeó y lo tiró al piso. No fue eso. Lo que me sorprendió es lo que vino después. Luego de que el hombre estuvo en el piso, tirado, dice, mi padre se le acercó, lo levantó, le curó su herida y lo invitó a la casa. Aquel hombre que fue a hacer problema, aquel hombre que fue a buscar pleito, aquel hombre que fue a insultar, es verdad, reaccionó Billy Graham, sí, pero ¿cuál fue la respuesta posterior? Fue una respuesta de amor. Fue una respuesta de amor. A esa parte es precisamente donde nos quiere llevar el Señor Jesús. Precisamente esa parte. Como seres humanos vamos a tener reacciones normales, porque el que diga que no reacciona es un mentiroso. El que diga que no le da coraje cuando alguien lo insulta es un mentiroso. El que diga que no le da coraje salir y ver eso fuera de tu casa también es un mentiroso, ¿verdad? También es un mentiroso. Pero ¿a dónde quiere llegar el Señor? A nuestra reacción que va más allá de eso. En los tiempos de los romanos, y no solamente en el tiempo de los romanos, sino mucho más atrás, en el tiempo del reino persa,
en los cuales el reino romano eran esclavos de ellos, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué era lo que acontecía? Acontecía que ellos, como estaban por encima, estaban a cargo del reino, siempre obligaban a sus esclavos a hacer labores que eran, por así decirlo, denigrantes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tenían el poder y podían hacerlo. Esta lección fue bien aprendida de parte de los romanos. Y por ende, cuando ellos tenían a cargo a los judíos, ¿qué sucedió? Había de igual manera una ley, entre comillas, la cual decía que si tú como soldado cristiano, como soldado romano, encontrabas a un judío, podías obligarlo de la manera que sea, ¿a qué? A que este judío cargue el peso que tú tengas durante ¿cuánto? Una milla. Una milla. Estaba obligado a cargarlo una milla. Y el judío, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacerlo. Porque o lo hacía a las buenas o lo hacía a las malas. El asunto era que tenía que hacerlo. Lo tenía que hacer. Por eso hay comentaristas bíblicos, teólogos, que dicen que en aquel entonces muchos, especialmente los jóvenes judíos, tenían marcados, delimitados desde su casa y por el camino hasta donde marcaba una milla. ¿Para qué? Para que cuando venga un soldado judío decirle, oye, necesito que me lleves esto, la persona iba, llegaba a la milla y decía, hasta aquí llegué. No voy a dar más de lo que me pide. Hasta aquí llegué. Y le dejaba absolutamente todo. Pero en cambio viene el Señor Jesús y te empieza a decir otra cosa. Oye, no solamente cargues esa milla. Anda más allá. Cárgalo 2 millas. Imagínese usted por un momento, usted está sentado escuchando a Jesucristo, ¿verdad? Y sabe que es una ley que era humillante para los judíos. Porque era humillación. Era humillante para los judíos que te digan, no solamente cargues la milla, lleva la otra milla más. Dígame usted, escuchando a Jesucristo, usted es judío, ¿qué hubiera pensado de Jesucristo en ese entonces? ¿Qué se le hubiera venido a la mente? ¿Está loco? ¿Cómo va a decirme a mí que cargue una milla más? Yo cargo solamente lo básico, yo no puedo irme más allá. ¿Por qué? Porque ya la milla para mí es humillación. Me he humillado durante una milla y usted quiere que cargue otra milla más. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es precisamente esa parte donde quiere llevar el Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros obtenemos la salvación? ¿Cuál es la forma de obtener la salvación? ¿Cómo obtenemos la salvación? La salvación es por gracia, ¿verdad? Es por gracia. ¿Cómo obtenemos esa gracia? Reconociendo a ¿quién? A Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como nuestro Señor y Salvador. ¿Saben lo que sucede muchas veces? Que nosotros nos limitamos solamente a una oración. Decimos, realizo la oración de fe y ya soy salvo. Creo en mi Señor Jesucristo como Salvador, Rey de mi vida, y por ende soy salvo. Esa es la primera milla que recorremos cada uno de nosotros. El hecho de confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, reconocer que solamente a través de Él puedo llegar al Padre. Solamente a través de Él puedo llegar al Padre. Reconozco y lo acepto. Esa es la primera milla que yo recorro. Pero ¿qué nos pide el Señor Jesucristo? Nos está pidiendo una segunda milla. ¿Cuál es la segunda milla que nos pide el Señor? ¿Sabe qué nos pide el Señor Jesucristo? Quebrantamiento. Que cada uno de nosotros nos quebrantemos delante de Él. Que cada uno de nosotros nos rindamos en forma total y completa a Él. Lo primero era obligación, porque solamente a través de Jesucristo llego al Padre. Pero la segunda milla, que es la milla en la cual empiezo a recibir bendiciones, es cuando a través de ese sacrificio y a través de ese acercarme a Jesucristo, mi vida empieza a ser ¿qué?
transformada. Cuando empiezo yo a transformar mi vida, empiezo a caminar esa segunda milla. Cuando me empiezo a dar cuenta que la vida va más allá de mis placeres, mis deseos, de mi forma de ser, de que tengo que rendirme en forma total a Jesucristo, me empiezo a dar cuenta de aquello, es entonces donde empiezo a recibir bendición en mi vida. Es entonces donde me empiezo a dar cuenta que hay algo más allá de lo que era Nelson Luzuriaga, sus estudios, su trabajo, y me doy cuenta que la verdadera vida y el verdadero placer se encuentra solamente a los pies de Jesucristo, mi Rey, Señor y Salvador. Es ahí cuando empezamos a darnos cuenta. El yo empieza a irse totalmente a un lado. Y es precisamente de esa parte que nos habla el Señor. Porque a veces el mayor enemigo que tenemos, ¿quién es? Somos nosotros mismos. Porque tenemos que empezar a luchar contra nuestros deseos. Tenemos que empezar a luchar contra nuestra altivez. Tenemos que empezar a luchar contra muchas cosas que venimos viendo durante años atrás. Cuando nosotros empezamos a obtener ese triunfo, empezamos a darnos cuenta que el enemigo somos nosotros y que tenemos que empezar a ser transformados, es cuando empezamos a caminar más allá. Ya me doy cuenta que no solamente tengo que basarme en mis estudios, en mi conocimiento, sino que tengo que empezar a dejarme guiar por el Señor. Ya me empiezo a dar cuenta que no solamente debo amar a aquellos que me aman, sino que mi amor tiene que ir más allá, porque es ahí donde la gente empieza a ver un cambio en nuestras vidas. Imagínense el soldado romano, por un momento. El soldado romano, para humillarlo a usted es judío, para humillarlo a usted le dice: Nelson, cárgame esta mochila pesada durante 1 milla. Es tu obligación y es lo que tienes que hacer. Viene Nelson, carga la mochila pesada durante 1 milla. Terminada la milla, ¿qué es lo que espera el soldado romano? El soldado romano sabe lo que espera: que tú vengas y le tires la carga al terminar la milla. ¿Cómo queda el soldado romano? Queda él feliz. ¿Por qué? Porque logró su objetivo. ¿Cuál era? Amargarte, humillarte. Pero ¿qué pasa si tú no te quedas en la milla? ¿Qué pasa si tú empiezas a caminar más? Llega la milla y tú sigues caminando. Y sigues caminando. Y te vas más allá. Y te vas más allá. ¿Qué va a suceder en la mente del soldado romano? Este está loco. Este está loco. Si por ley solo tiene que cargar 1 milla, ¿por qué cargas 2? Cuando tú empiezas a cargar la segunda milla, ¿va a exigir un esfuerzo? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezas esa segunda milla, ya no empiezas solamente a ser transformado tú, empiezas a transformar a las demás personas. ¿Por qué? Porque ese soldado romano se va a empezar a preguntar: ¿qué le pasa? ¿Por qué lo hace? ¿A dónde quiere llegar con esto? Y empieza a llegar la inquietud a la vida de esa persona. De igual manera, cuando alguien que se considera enemigo tuyo, tú le respondes con amor, ¿qué empieza a suceder en la cabeza de esa persona? ¿Qué viene a su mente? ¿Y este qué le pasó? Yo esperaba que este me caiga a puñete y no me cayó a puñete. Yo esperaba que este no me pague y me pagó. Yo esperaba que este no me dé de comer y me dio de comer. ¿Qué está sucediendo en él? Cuando vamos más allá de la primera milla, no solamente nosotros recibimos bendición, sino que las personas que están alrededor nuestro empiezan a ser ¿qué? Topadas por el poder de Dios. Empiezan a ser transformadas por el poder de Dios. Tú eras de repente un hijo desobediente que no hacía nunca caso a tus padres. A lo que te decía tu papá empezabas a renegar como patán. Empezabas a hacer una serie de cosas. Pero empiezas a conocer al Señor Jesucristo. Corres tu primera milla y empiezas a ir por la segunda. Y empiezas a ser transformado. Tu padre te dice algo, tu madre te dice algo y tú lo empiezas a hacer.
¿y qué le pasa a este que no está renegando? Le dije que bañe al perro que no le gusta bañar y lo fue a bañar. Le dije que haga esto y lo hizo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en él? Empiezas a topar a las personas que están alrededor tuyo. Y no es porque tú eres bueno, no es porque tú eres mejor, sino porque el Señor está transformando tu vida y ese es el poder de Dios que cambia el mundo. El apóstol Pablo entendió muy bien este concepto y lo habló en Romanos 12. Vamos por un momento a Romanos 12. Romanos 12, 14. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y qué? No maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. ¿Qué más dice? No altivos, sino que asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mira lo que dice el versículo 18. Porque el Señor entiende la naturaleza del hombre. Si es posible, en cuanto que en cuanto dependa de cada uno de nosotros, en cuanto dependa de vosotros, estar ¿qué? En paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, pues haciendo esto, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Cuando vamos más allá de lo básico, cuando vamos más allá de la primera milla, es precisamente donde viene la bendición. Y cuando viene la bendición no solamente es para ti, viene la bendición para las personas que están alrededor tuyo. Porque empiezan a ser ¿qué? Transformadas. ¿Qué es lo que pide de nosotros el Señor Jesucristo? No nos pide sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Él en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Amor. Amor. No basta solamente con decir, yo soy cristiano. No basta con el hecho de creerme que soy buena persona. No basta con eso. Basta con, ¿sabes qué? Con tratar de vivir la vida que sufrió nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos lleva al sacrificio máximo que hizo el Señor Jesucristo. Decimos de repente lo que dijimos al inicio. De repente decimos soy manso pero no menso. ¿Sabes? Según eso que decimos nosotros los cristianos, ¿cuál fue el más menso del mundo que existió? Jesucristo. Porque Él, donde lo maldijeron, ahí estuvo. Con el poder que Él tenía, poder haber hecho así. Y todo el mundo se iba. Él se humilló. Se humilló. Siendo Dios mismo, no tomó como cosa a qué aferrarse. Mas tomando forma de siervo, se humilló hasta la muerte. Y la muerte de cruz, que era la muerte más vergonzosa en aquel entonces. Le decimos maestro, pues sigamos al maestro y caminemos esa segunda milla de la mano del Señor. Quiero invitarte a ponerte de pie, hermano. Por un momento cierra tus ojos.
Analicemos nuestra vida. De repente nosotros hemos estado en la lucha solamente de esa primera milla, haciendo lo básico, haciendo lo que teníamos que hacer. ¿Y saben qué? Y no lo hacíamos con amor. Pero el Señor Jesucristo hizo lo que no tenía que hacer. Y lo que no tenía que hacer, lo hizo con amor. A eso estamos llamados cada uno de nosotros. No a responder mal por mal, sino a responder con el bien el mal que podamos recibir. Por eso, hermanos, no basta solamente con el hecho de decir que soy cristiano, soy un hijo de Dios. No nos llenemos de emocionalismos. Vivamos la segunda milla de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir
quiero vivir solo para ti. Jesús. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, necesitamos morir para ti, Padre Santo. Necesitamos que muera todo tipo de ego, todo tipo de falta de perdón, todo aquello, Padre, que nos impide ir más allá de esa primera milla, Padre Santo. Que no nos limitemos solamente a lo necesario, a lo básico o esencial, Dios, sino que caminemos más allá. ¿Para qué? Para que la bendición no solamente llegue a nuestra vida, sino a las personas que están alrededor nuestro. El Señor Jesucristo nos dice que si alguien nos maldice, nosotros lo bendigamos. El Señor Jesucristo dice que si alguien tiene hambre, y si especialmente es tu enemigo, dale de comer. Eso no es humillarte a ti mismo. El hecho de que nosotros abramos nuestro corazón, de repente a personas que puedan tener algo con nosotros, ¿sabe lo que quiere decir? Que Jesucristo está obrando en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere decir. No significa ser tonto, no significa ser menos, significa que Cristo está obrando en la segunda milla en ti. Significa que el Señor está empezando a obrar en nuestra vida. De repente muchos podrán pensar, es que usted no sabe lo que me han hecho a mí. Y efectivamente yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y tú sabes lo que le hicieron al Señor Jesucristo, cómo lo humillaron, y a pesar de todo, Él lo respondió con amor. Es esa parte en la cual el Señor Jesucristo quiere que nos metamos por completo a caminar en esa segunda milla que es de bendición, Dios. Padre, yo te pido que nos des el amor y la fortaleza suficiente, Dios, para no hacer lo necesario, lo básico, lo esencial, sino ir mucho más allá. Porque es en ese lugar donde usted empieza a obrar, empieza a bendecirlos y personas empiezan a ser transformadas por el poder de tu amor, Dios. Danos ese amor para ir más allá, Dios. Gracias te damos, Dios y buen Padre Celestial. En el dulce nombre de mi Rey y Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué no le regalas un abrazo a tu hermano? Dile, caminemos la segunda milla. Regálale un abrazo. Caminemos esa segunda milla. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, al Señor por su amor y su misericordia. Tomen asiento, amados hermanos. Quiero pedir 3 hermanos, por favor, que me ayuden conmigo en frente. Gracias. Francisco, ¿puede ayudarme, por favor? Gracias. Que sea tu felicidad, que sea tu felicidad, Señor, y que siempre te encuentres alabado, y también lo viví, aquel que vive en la cruz murió, aquel que vive en la cruz murió, el Señor te bendiga, regálale un abrazo al que está al lado suyo, ¿verdad? Bendígalo en el nombre del Señor. Y te invito a pasar al patio, hermano, para compartir un tiempo allí.